Bien, continuamos en esta interesante entrevista con este excelente expositor que tenemos, el arquitecto Joaquín Jerónimo, que es un asiduo televidente de Agenda Económica, pero también es un participante activo de Agenda Económica. Ya lo hemos tenido varias veces. En el segmento pasado, el arquitecto hacía énfasis en algo muy interesante, que muchas veces los países, por vivir en una dinámica y en una retórica, básicamente retórica, ponen el tema eléctrico como un sector de riesgo. Realmente el sector eléctrico no es un sector de riesgo, porque es el motor de la economía dominicana. El riesgo es que se vaya la luz. El riesgo es que se vaya la luz. El servicio es el riesgo. El servicio es el riesgo, y los riesgos que están atados a este proceso, bueno, la recuperación del cobro, la cartera, las pérdidas, pero es un sector poderoso y es uno de los sectores, si no el más, el que más produce en la República Dominicana. O sea que ahora vamos a ver los teóricos y las genialidades de algunos teóricos hablando del por qué no invertir los fondos de pensión en el tema eléctrico. Pero creo que es interesante el punto. Ciertamente, sí. ¿Qué otra cosa ahora, a partir del tema de esa reunión de la comisión, los fondos de pensiones, por dónde transitan, por dónde se van, dónde van a parar, Hacienda, Banco Central, las AFP, o sea, ¿cómo se está manejando este tema? Bueno, como le decía José Manuel al principio, el problema es muy difícil en estos momentos, porque los fondos de pensiones necesitan instrumentos financieros donde ser colocados. En estos momentos no hay instrumentos financieros. Entonces, la liquidez que generan los fondos de pensiones tiene que ir al único destino posible, que era el único que había en sus orígenes, en los primeros 2 años, los certificados de depósito de la banca comercial. ¿Y a través de fiducias y proyectos de Estado? Esa es la otra apuesta, igual de válida y con muchas expectativas, apostar a que finalmente la ley 189.11 pueda echar adelante con los nuevos instrumentos que se van a generar alrededor del desarrollo del mercado hipotecario. Bueno, mañana miércoles hay una mesa de trabajo de Acoprovi, la segunda mesa. Ahí se va a debatir ese tema. Pero todo esto está relacionado con lo primero, porque al existir tanta liquidez en los bancos, fíjense que las AFP tienen alrededor de 70.000 millones de pesos en certificados de depósito de corto plazo, de 90 a 360 días en los bancos comerciales. 70.000 millones. 70.000 millones de pesos. Esos 70.000 millones de pesos derivan una baja rentabilidad, porque las tasas de interés han reducido notablemente. Ahora mismo 4%. Por debajo del 4% prácticamente. Entonces, eso significa que hay una amenaza de baja de la rentabilidad de los fondos de pensiones, que en los últimos 2 años se ha mantenido en la nominal por encima de un 15%, y en la real, con los niveles de baja inflación que ha habido en estos años, se ha logrado casi 2 dígitos, bueno, 2 dígitos el año pasado, y este año se mantiene cercana a los 2 dígitos la rentabilidad real. Pero eso es básicamente porque están basados en instrumentos de renta fija. Correcto. Claro. Y lo que tenemos que buscar es más rentabilidad con instrumentos de renta variable. Correcto, pero ese paso, para que se dé, tienen que aparecer los emisores de instrumentos de renta variable, que no van a ser los bancos, porque los bancos no emiten renta variable. Tienen que ser entidades asociadas al mercado fiduciario y, sobre todo, las empresas. Las empresas tienen que poder capitalizarse en el mercado de valores, emitiendo no solamente deuda, sino también participación accionaria. Riesgo. Sí. Claro. Pero nos encontramos, por ejemplo, con situaciones como esta. La empresa Tricón preparó una emisión de $50 millones hace poco tiempo. Se llevó al mercado de valores, se aprobó, se tenía una preaprobación en la Superintendencia de Valores. Se estaba evaluando en la Comisión Clasificadora de Riesgo para hacerse AFPable, o sea, para que las AFP pudiesen adquirirla. Y había entusiasmo en el mercado, porque iba a salir este emisor con este instrumento. Pues de repente recogieron todos los documentos y dijeron que ya no estaban interesados, que se iban a financiar en otro mercado, en el mercado bancario. En el mercado bancario. Okay. Obviamente los bancos obtuvieron una sobreliquidez
por el desencaje de los 20.000 millones de pesos del Banco Central, claro, sumado a todo lo que tienen, y el mercado de valores simplemente no resulta atractivo si el banco puede ofertar una tasa con menor dificultad. Pero óigame, arquitecto, eso es importante explicarlo a los televidentes. Nosotros tenemos televidentes de todo público, de todo nivel. Usted dice, las AFP tienen 70.000 millones invertidos en instrumentos de corto plazo. La gente dice que es riesgoso que los fondos se inviertan en tal sector o que sean dirigidos al gobierno, al Estado Dominicano. Pero es interesante decirle a la gente, el afiliado, yo que soy afiliado, nosotros tres somos afiliados en una AFP, y nuestros recursos ganan un dinero, dependiendo de donde la AFP lo invierta. Sí. Y si lo tienen invertido un 3%, yo voy a estar ganando un 3%. Así es. Pero si lo invierten, se deciden invertirlo, por ejemplo, en esa empresa que iba a emitir unos instrumentos de deuda, que tuviese al 10%, al 12%, entonces tuviese yo más rendimiento. Hay un tema ligado con Hacienda, y eso lo voy a conectar, porque como usted dice, en la Comisión Clasificadora se aprobó aumentar unos parámetros. Sí. Pero también las AFP se les estaba prohibido comprar directamente a través de Hacienda cuando había una emisión del Estado. Creo que eso también se va a modificar o se ha modificado. Sí. ¿Cómo es posible que eso afecte y cómo contribuye eso realmente a la ganancia de los mismos afiliados? Sí, ese es otro punto importante que se logró en esta semana, por cierto, una semana de acontecimientos. El Ministerio de Hacienda por primera vez permite que las AFP puedan accesar de manera directa a las subastas que hace cada mes en el mercado de valores. Antes las AFP tenían que entrar por la vía del puesto de bolsa, o en segunda puja, luego de que entraran los bancos y los puestos de bolsa en la subasta, a ofertar precios. Y siempre había una desventaja para las AFP, que tenían que comprar un instrumento en condiciones menos ventajosas, por valga la redundancia. En este caso, las AFP van a entrar de manera directa, claro, con una cuota, no podrán entrar a comprarlo todo, se le pondrá una cuota, pero significa una mejoría importante para la rentabilidad de los fondos de pensiones. Y suponemos que las AFP van a ir a comprar esa cuota. Claro que sí, porque la idea es que las AFP entren donde hay negocio seguro para los fondos de pensiones, y ahí lo habrá. Ya el martes habrá una subasta, creo que de unos 3.000 millones de pesos, y de aquí al mes de diciembre Hacienda estará subastando entre 15 y 17.000 millones adicionales para el soporte del presupuesto. Entonces, en todas esas emisiones las AFP van a poder participar y podrán incrementar los niveles de rentabilidad de los fondos de pensiones para compensar las pérdidas, hay que decirlo así, que se derivarían de las inversiones de baja rentabilidad en los certificados de la banca. Pero no será suficiente, porque como yo les digo, esa liquidez que generan los fondos de pensiones a un ritmo de 5.000 millones al mes, significa que de aquí a diciembre se van a generar posiblemente 30.000 millones de pesos adicionales, y de Hacienda posiblemente se compren 10.000 millones. Lo demás, el resto, los 20.000 millones, solamente que aparezcan los instrumentos de la ley 189.11, si no, van a certificados de depósito a tasas bajas. Entonces, necesitamos generar instrumentos. Fíjense bien, en esta semana también, o creo que fue la semana pasada, apareció una declaración del presidente de CONEP, el señor Manuel Díez. Sí. Creo que fue el Diario Libre. El Diario Libre. Sí. En un encuentro que hacen, en donde estaba planteando la preocupación por la rentabilidad de los fondos de pensiones. Exacto. Y decía que en ausencia de instrumentos financieros, él lo estaba planteando de esa misma manera, habría que pensar en mercados internacionales, del exterior, moneda fuerte, de que los fondos de pensiones invirtieran en moneda fuerte, en dólares, en euros, para poder garantizar una rentabilidad adecuada. Yo diría que terrible sería eso, que nosotros no podamos usar nuestro ahorro nacional para fomentar el desarrollo local, y que tengamos que usar nuestro dinero para financiar el desarrollo de otros países, y además producir una sangría en las divisas del Banco Central. Eso sería terrible. Pero la ley... En el futuro,
en el futuro no solamente sería posible, sino deseable, pero primero tenemos que agotar todas las posibilidades de desarrollo del mercado nacional. Tenemos que apostar a que ese dinero se invierta en proyectos de desarrollo tanto públicos como privados, como asociados también. Pero la ley permite que se invierta claro, en moneda fuerte. Claro. Arquitecto, usted me va a excusar, pero yo voy a entrar en un tema, vamos a quitarle el disfraz a la economía dominicana y al tema del dinero de los fondos de pensiones y de dónde están ubicados. Los fondos de pensiones van al Banco Central, van a bonos, van a la AFP, se generan tasas fijas, el nivel de riesgo es mínimo, no nos lanzamos a comprometer al mismo Estado para solucionar un problema de Estado como el déficit cuasi-fiscal del Banco Central. Simplemente los recursos van allá, pero no podemos generar quizás más para empezar a desmontar o convertirlo en deuda pública y sacar eso de ahí y quitarle la presión a los fondos de pensiones y que estos puedan generarse a través de muchísimos mecanismos, fideicomisos, proyectos con el mismo gobierno, la creación de esos instrumentos. Pero cuando usted dice, con sobrada razón, los instrumentos, pero los instrumentos ya están creados. O sea, las regulaciones para los instrumentos ya están creados. Entonces no podemos crear un Estado parásito de unos fondos que están creciendo, como usted bien dice, 5.000 millones. 5.000 millones, mensuales. Y que dicen, mira, aquí está el colchón de los problemas que tenemos, o en el Banco Central, o con los bonos de tal sitio, o que alguien también, porque puede haber un ruido en el mercado y alguien puede estar ganando más de la cuenta, cuando debería también correr con más niveles de riesgos. Vamos a responder a esa pregunta en el segmento siguiente. No nos corta, amigos televidentes.